Buenos días, pueblo de México, y bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y le tenemos mucha información. Vamos a iniciar con una noticia muy blanca porque le vamos a dar un mensaje a Sydney Sweeney. Ay, esta está buenísima porque The Economist y sus flores a Claudia Sheinbaum, el periódico más de ultraderecha, halagando a la presidenta. Luego, el influencer / gobernador Samuel García le pone billete a las redes. Luego, a Calderón no le da pena la guerra contra el narco. Además, le tenemos que la Guardia Nacional no tuvo la culpa del ataque a Carlos Manzo. Y miren, se viene duro contra Venezuela Donald Trump. Al final, le traigo Toy Story 5 y la subasta de Frida Kahlo. No se vayan, comenzamos. Oigan, no se olviden de comentar, suscribirse, tocar a la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en México y el mundo a través de SDP. Oigan, amigos, pues fíjense que hoy arrancamos con una bonita nota blanca. Y es que Sydney Sweeney no solo tiene buenos jeans, sino también respuestas polémicas o lo que podría también ser un mutis. La actriz de Euphoria esquivó una pregunta y esa acción, pues, no la dejó bien parada. Más bien, pienso que va a haber una funa de por medio. ¿Ustedes recuerdan la campaña de la rubia Sydney para American Eagle? El comercial puntualizaba sus buenos jeans, pero desató una discusión en redes sociales porque usaba un juego de palabras con la palabra jeans en inglés, genes, lo que provocó que el anuncio fuera calificado por algunos como propaganda de un supuesto supremacismo blanco. Bueno, fíjese que hasta Trump hizo eco de lo sucedido y apoyó la campaña porque el presidente, miren, él como Carmelita Salinas de todo opina, pero que Dios la tenga en su santa gloria, amigos, pero sí opinaba de todo. Pero en toda historia tiene sus contrapesos. Luego de la campaña de American Eagle salió Gap con otra campaña con tallas diversas y personas con pieles de color en respuesta a esta campaña de American Eagle. Ahí los millennials fuimos muy felices, tomamos un aire lejos de las trad wives, de los clean looks y del aesthetic de hoy en día. El comercial que le menciono de American Eagle apareció en julio y apenas hace unos días que Sydney Sweeney habló por primera vez del tema en una entrevista que dio a la revista GQ. Dijo que el apoyo de Trump se le hizo surreal, pero rechazó disculparse por el comercial y la polémica racial, aunque la periodista que la entrevistó insistió lo más que pudo para sacar una declaración. Ella dijo: hice una campaña de jeans. Y ya. La güera aseguró esto y que cuando ella tenga algo que hablar sobre el tema, la gente lo va a escuchar. Miren, por una parte no tiene que defenderse a fuerza. Ella hizo una campaña y ya. Que no reaccione, pero ¿de verdad todo está bien? ¿En serio? Vamos a ver lo que dijo. But the risk is that, there's a chance that somebody will get some idea about what you think about certain issues and feel like, I don't want to see Christy because of that. Like, do you worry about that? No. The criticism of the content, which was basically that maybe specifically in this political climate, like, white people shouldn't joke about genetic superiority. Like, that was kind of like the criticism, broadly speaking. And since you are talking about this, I just wanted to give you an opportunity to talk about that specifically. I think that when I have an issue that I want to speak about, people will hear.
Aquí lo que realmente está en la discusión es no mirar que no todos tenemos los mismos privilegios y que muchas personas en el mundo, pero en su país, o sea, en Estados Unidos, las mujeres que no cumplen con los estereotipos de belleza han sido racializadas y discriminadas por su aspecto, la clase social, el acceso que se tiene a servicios, etcétera. Desde nuestro privilegio podemos mirar las desigualdades y combatirlas, empezando por nombrarlas, no como la güera que hace oídos sordos de esta situación. Miren, aquí existe la discusión actual de que esta generación estaría moviéndose nuevamente al conservadurismo y al control de las mujeres, con el regreso de la talla cero, blanquearse la piel y retomar los roles de una familia panista tradicional, que también poco nos conviene a las mujeres, que parece todo esto amenazar con lo que ya parecía conquistado. Miren, abramos la discusión para que no se quede en el vacío. No se trata de censurar la marca o de funar a la rubia, eso no sirve de nada, sino de ocupar espacios que nos permitan sentirnos cómodas y seguras en ambientes equilibrados. Ahí la dejo, mis solecitas, para que ustedes me digan qué opinan. Y le tengo una noticia que va a hacer enojar a más de uno en este país, o a muchos, más bien a muchos, porque hoy también andamos muy británicos, porque le tenemos una noticia de esas que va a hacer enojar y retorcerse a su panista de confianza. La prestigiosa revista The Economist, con sede en Londres, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la reducción de homicidios dolosos en México. Aquí, panista que me está viendo, yo sé que lo está haciendo porque a usted le gusta enojarse muy temprano. Tómese un omeprazol, un tecito de manzanilla, algo que le haga cuerpo en el estómago para que cuando vomite del coraje, algo traiga en el estómago. Miren, así como lo escucha, y yo se lo cuento, miren, la publicación favorita de los conservadores destacó los resultados de la Cuarta Transformación en materia de combate al crimen organizado y pacificación del país. En su edición de esta semana, The Economist publicó un artículo titulado «México se ha convertido en un lugar menos mortal bajo Claudia Sheinbaum», en donde celebra una importante reducción en la cifra de homicidios, aunque según sus cuentas, la baja ha sido del 14%. Justo el día de ayer, el Gabinete de Seguridad presentó el informe mensual de prevención y atención de delitos. El dato que se llevó toda la atención fue la reducción de un 37% en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a octubre de 2025, así como la baja de un 34% en el mismo rubro, pero de 2018 a 2025. Pero bueno, para todos aquellos escépticos de la realidad, el artículo de The Economist llega para callar bocas. La estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum está funcionando y ya tiene eco internacional. Y es que si bien casos como Michoacán nos ponen en alerta, también existen casos de éxito como la situación actual de Zacatecas, estado que, si usted recuerda, hace un año era sinónimo de falta de gobernabilidad, enfrentamientos entre grupos criminales y terror para los ciudadanos. Ahora, de enero a octubre de 2025, Zacatecas se ha convertido en el estado con el mayor porcentaje de reducción en homicidios dolosos de todo México, con una baja del 70% que se traduce en 123 homicidios en lo que va del año. Y mire, si usted no me cree a mí, y no cree en el caso de Zacatecas, donde, como siempre decimos, aún queda camino por recorrer para la pacificación, hay que creerle entonces a The Economist. Dice, Zacatecas, que alguna vez fue el estado más violento de México, ofrece un ejemplo esperanzador de lo que se puede lograr cuando los gobiernos estatales y federales, en este caso estatal y federal, comparten la responsabilidad de la seguridad pública. Como le digo, este reconocimiento no tiene que ver con partidos o colores. Se trata de evaluar los hechos y resultados de una estrategia de coordinación y cooperación entre las entidades y la federación. Que, por cierto, las flores de The Economist no se quedan ahí. Le quiero compartir una de las frases que le dedican a la presidenta. Sheinbaum
es la primera lideresa en México en empujar los crímenes violentos en la dirección correcta. Además, la revista británica reconoce también el acierto de poner al frente de la estrategia de seguridad a Omar García Harfuch, a quien señalan como uno de los responsables del éxito. The Economist reconoce al secretario Harfuch por enfocar las acciones de seguridad contra criminales o grupos extremadamente violentos antes que buscar la detención de capos famosos. Bien ahí, Batman. ¿Y esto por qué? Pues porque el secretario sabe que primero hay que minar la capacidad operativa del crimen organizado antes de dejarse llevar por los grandes nombres. Y usted recordará que eso pasaba mucho en el sexenio del espurio Felipe Calderón. Vamos adelante. Otro aspecto importante de este nuevo enfoque encabezado por el Batman mexicano es apuntar contra las estructuras financieras. Y sí, muchas veces basta conseguir dónde ponen el dinero para ubicar a los verdaderos delincuentes. Pero otra vez, si no me cree a mí, hágale caso a The Economist. Muchos mexicanos creen que él es la mejor esperanza de frenar la violencia que ha contaminado al país por tantos años. Ya para cerrar, la revista se puso más mexicana que nunca y se puso a candidatear a Harfuch a 5 años de las elecciones presidenciales de 2030. Sí, o sea, se emocionaron, o sea, todavía falta mucho tiempo y ya quieren que, oye, pues quieren que vayamos a votar mañana. Pues no, dejen a la presidenta. La revista dice, el señor Harfuch niega ambiciones presidenciales, pero cuenta con el apoyo popular. Su nivel de aprobación se acerca al 70% y si continúa combatiendo la delincuencia, su campaña de El bueno es Harfuch podría despertar nuevamente en 2030. En síntesis, el manual oficial de cómo ser conservador y neoliberal reconoció a la presidenta por la reducción de homicidios dolosos y candidateó al secretario Harfuch para la grande en 2030. Miren, esto ya parece el mundo al revés. Pero también le cuento, voy a seguir hablando de Batman porque, pues, es bonito hablar de una persona que hace bien su trabajo, como él. Porque fíjese que Harfuch informó que 13 casinos se encuentran bajo investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y esquemas de lavado de dinero. Hace un momento, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad detalló que un trabajo de investigación, análisis financiero, permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, el Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Derivado de los hallazgos, se implementaron las siguientes acciones. 1. Vista la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y omisiones. Otra es la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, o sea, que se relacionen con este hecho. Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos, bloqueos de páginas electrónicas, de casinos virtuales, bloqueo de cuentas y mucho más. Por parte de la procuradora fiscal Grisel Galeano, informó algunas claves de las operaciones ilícitas de estos casinos. Miren, primero se robaron la identidad de clientes, utilizaron sus datos personales para la transferencia de recursos y después llevarlos a cuentas al extranjero. Las primeras personas afectadas no se enteraban del fraude. Vamos con las palabras del secretario Harfuch. Primero, lo que la UIF hace es detectar riesgos y operaciones inusuales. Por eso es la denuncia de FGR. Ya después viene una investigación complementaria, que es la investigación, digamos, la más relevante. Aquí hay dos cosas. Una, que se hagan operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra, que bajo un esquema se haga un lavado de dinero. No necesariamente tiene que estar relacionado con un cártel, por supuesto. O sea, el delito en sí de lavado de dinero, pues es lo que se está investigando. Fíjese que aquí hice un sondeo y hay varias personas que apuestan. Ya se les recomendó que se fijen si no les depositaron 50 millones de pesos en su cuenta y luego ya les quedó menos 3 pesos. ¿Verdad, amigos? Miren,
Además, les tenemos algo que acaba de decir la presidenta. También de última hora, en la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta cuestionó a algunos de los convocantes a la marcha de la Generación Z, que se va a llevar a cabo el sábado 15 de noviembre. Y es que aquí le hemos contado que ahora resulta que personajes como Vicente Fox, el Cochiloco y hasta Alito Moreno se autoproclamaron como Gen Z. En su mañanera, la presidenta Sheinbaum reconoció el derecho de los jóvenes a manifestarse, pero acusó que la protesta ya fue manipulada por opositores que no llegan ni a chavorrucos. Vamos a escuchar a la presidenta. ¿Quién convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Quiénes van a asistir? ¿Quiénes ya reivindicaron? Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, un montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues. Sí. Bueno, en otras noticias, parece que Samuel García no solo gobierna Nuevo León, también hace avocado toast para Mariel y lo pauta. Según una investigación periodística, desde 2020 el gobernador ha invertido más de nada más y nada menos que 33 millones de pesos de su propio bolsillo en promocionarse en Facebook e en Instagram. Sí, escuchó bien, yo también estaba atacada, decía. ¿Qué es? 33 millones de pesos solo para likes y corazoncitos. Tan solo en la última semana, Samuel gastó $500,000 de pesos en anuncios para presumirse como todo un hombre de familia. En uno de ellos aparece en pijama con su hija Mariel diciendo: así como cuido de mi familia, trabajo por un mejor futuro para el Estado. Ay, no, es que les digo que los millennials usan las redes sociales nomás para hacer el ridículo, puro cringe. Y todavía lo pauta, imagínate. Y claro, ese mensaje tan tierno ha costado entre 175 y 200 mil pesos en Instagram y otros 60 mil pesos en Facebook. Según datos de Meta, en total su gasto de publicidad ya acumula más de 50 millones de pesos, de los cuales al menos 33 millones han sido puestos directamente por el propio Samuel García. Todo apunta a una estrategia para posicionarse rumbo al 2030, porque sí, ya se habla de sus aspiraciones presidenciales y de paso preparar el camino para la Mariana Rodríguez, rumbo a la gubernatura de 2027. Estos no aprenden. Si ya perdió Monterrey y ahora quieren que haga lo mismo en Nuevo León. Bueno, la vocera del gobierno de Nuevo León precisó que los gastos en las plataformas digitales provienen de los ingresos personales del gobernador, ya que sigue siendo socio de su firma de abogados. En respuesta al tema, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que corresponde al INE y, en su caso, al Tribunal Electoral, investigar sobre el uso de recursos personales del mandatario para promover su imagen y la de su familia. Vamos a ver lo que dijo la presidenta Sheinbaum. En Diario 24 Horas tenemos publicado una información en el sentido de que el gobernador de Nuevo León ha gastado 33 millones de pesos en la promoción de su imagen con recursos propios de él, no salen del gobierno. Sin embargo, de acuerdo con especialistas que también hemos consultado, señalan que esto podrían ser actos anticipados de campaña porque se sabe que él aspira a otro cargo y que está promoviendo su imagen. ¿Usted considera que se tendría que investigar el tema? Pues que en todo caso, si hay quejas, lo investigue el INE y el tribunal, ¿no?, que son a quienes le corresponde. Así que mientras el pueblo espera soluciones y resultados, Samuel parece estar enfocado en otra construcción, la de su marca personal. Porque si algo tiene claro el gobernador es que los likes no se gobiernan solos. Y es que estos chavos de Movimiento Ciudadano no han entendido nada, ni superado el Internet de las cosas. Ay, ¿se acuerdan de ese gran meme de Purificación Carpinteiro? Yo creo que sigue vigente y seguirá para el resto de la eternidad. En fin, no lo han superado y quieren hacer política desde el iPhone. Sí, las redes son importantes y aquí estoy yo pidiéndole su like. Se lo voy a volver a pedir. Póngale like, suscríbase, comente, mándeselo a su tía para que se enoje. O a su tía que le gusta ver noticias también.
Aquí estoy yo pidiéndole su like, pero de eso, a usar la plataforma del gobierno de Nuevo León para posicionarse rumbo a una elección muy lejana, porque es hasta 2030, e intentar heredarle el puesto que actualmente tiene como gobernador de Nuevo León a la Marianis, pagándole a todas las plataformas para que lo veamos por todo el internet, ahí sí no, porque además qué insoportable ver a Samuel y a la Marianis todo el tiempo en el internet. Samuel García y el resto de su partido, con jingles mejor producidos del mundo, la verdad, se nos quedan a todos, pero eso no nos hace votar por ellos, deben empezar a preocuparse por los recorridos del territorio si se quieren tomar en serio como proyecto político. O si su plan con Maña es de plano fusionarse con el PAN, que se quiten la máscara de una vez y ya dejen en paz al pobre Yahweh. Que lo dejen descansar y no lo descongelen en las próximas elecciones. Aquí la duda genuina que nos queda es, ¿lo que hace Samuel García es ilegal? ¿Quién paga 50 millones de pesos en eso? Para mí, inmoral sí es. Nuevo León no es solo San Pedro, Samuel García. También existen desigualdades y de eso no se ocupa el esposo de Marianis. Y en otras noticias, fíjese que le voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede ser capaz de odiar tanto a su país y declararle la guerra? La respuesta es Felipe Calderón. Luego de las críticas que el expresidente Felipe Calderón hizo contra la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria le recordó que durante su mandato se generó una crisis de seguridad en México, que seguimos padeciendo, por cierto, por el fracaso y la irresponsabilidad de su guerra contra el narcotráfico. Déjeme aquí, le hago un comentario. Fíjese que Felipe Calderón perdió las elecciones en 2006. Y entonces, pues porque hizo fraude electoral. Y porque, o sea, yo, si me lo preguntan, ¿qué tipo tan antipático? Primero, y si me genera confianza, no me genera confianza. Ahí se robó la elección y para legitimar su mandato, entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Ah, claro, me voy a poner una casaca que me queda grande y voy a ir a Michoacán y voy a declarar una guerra en mi propio país, de ese tamaño. Pero le contaba yo, durante la mañanera del pueblo, la presidenta volvió a cuestionar la estrategia del comandante Borolas y criticó su guerra, que implicó sacar al ejército a combatir el narcotráfico sin un marco jurídico, lo que generó muchos problemas y muchas víctimas colaterales. No obstante, la presidenta precisó que la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son instituciones de tremendo valor para el Estado mexicano que no merecen cargar con la cruz de un personaje como el impresentable del comandante Borolas, Felipe Calderón. La presidenta también recordó que con el gobierno de Calderón se dispararon y toleraron las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios dolosos, además de su mayor pecado, la figura del narcosecretario Genaro García Luna, quien traicionó a todo el país al desempeñarse como secretario de Seguridad y también como cómplice del cártel Sinaloa. Si no me cree a mí, vaya a los periódicos y vea cómo está en el tambo, ahí en Estados Unidos, Genaro García Luna, por 5 delitos al menos, no va a salir jamás. Y eso durante el sexenio de Felipe Calderón, yo digo que sí sabía, era cómplice y no hizo absolutamente nada para pararlo. Pero le decía yo, un saludo a García Luna en su cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, donde debe estar para siempre. Bueno, ¿saben qué? Me retiro el saludo, ni me va a ver y ni se lo merece el cretino este. Pero bueno, la presidenta tiene razón al lanzar la pregunta, ¿quién declara una guerra en su propio país? Y es que para empezar, hace mucho que Calderón ni siquiera vive en México. Él, que tanto amor predica por su país, lleva años encerrado en un departamento de Madrid, aferradísimo al celular como Fox. Así los dos panistas, así rancísimos, así aferrados a su celular diciendo, sí, México, no sé qué, pues desde otro país. Ahí el internet debe salir caro, ¿no? Pero pues, igual se pone a tuitear. Bueno, le digo, tuitea todo contra la Cuarta Transformación. Hace unos días viajó este señor a un foro internacional en Argentina y desde allá cuestionó la reforma al Poder Judicial.
Ay, ya que lo supere, ya que lo supere, ya que no nos hagas, ya no queremos escucharlo. Además, volvió a presumir sus amplios conocimientos en la evolución del crimen organizado, del simple tráfico de armas a la extorsión y el cobro de derecho de piso. ¡Guau! Este señor es un genio. ¿Cómo no va a tener ese amplio conocimiento si fue cómplice de una de las mayores desgracias en la historia de este país? Ojalá hubiera impartido su masterclass dentro de su gobierno para no andar presumiendo alrededor del mundo que posee las claves de los cárteles, pero que permitió que ellos se apoderaran del país. En fin, solecitos. Antes del señor ese, de que el señor ese espurio nos arruine nuestro hermoso día, vamos con las palabras de la presidenta, que fue atinadísima en este tema. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Y venga, porque le tengo las breves del 11 de noviembre. La Guardia Nacional no falló en la protección de Carlos Manzo. El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que los 14 elementos asignados a la protección del fallecido alcalde cumplieron con el protocolo de seguridad del perímetro. El secretario Trevilla respondió a los cuestionamientos en torno a la seguridad del alcalde y aclaró que en todo caso se buscará reforzar la comunicación con las personas protegidas para que se apeguen más a los procedimientos de las autoridades. Vamos a escuchar al general Trevilla. El protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer. Además, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le volvió a corregir la plana al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y aclaró que los escoltas del primer círculo del alcalde, los policías municipales que lo cuidaban, no están detenidos, pero se les está llamando a declarar sobre el caso. Hay que seguir muy pendientes de los avances de esta investigación. Y le cuento que el presidente Donald Trump le pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise y revoque la sentencia civil de $5 millones en su contra por ser responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora Jan Carroll. Este es el mundo al revés, amigos, de verdad. O sea, no comprendo cómo una persona que fue sentenciada por abusos sexuales es presidente de Estados Unidos. Mire, hasta se apagó la luz. Bueno, los abogados de Trump sostuvieron que no hubo testigos presenciales, ni pruebas en video, ni informe policial, ni investigación, y que la escritora esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump para, según ellos, maximizar el daño político y beneficiarse. Aquí, amigos, tengo que decirles, no importa, amigos y amigas, que pasen por esto, como la escritora,
No se callen y ustedes tienen su propio tiempo, no importa si es un día después del que les pasó o 20 años, ustedes tienen el derecho de alzar la voz y denunciar. En 2023, un jurado declaró culpable a Trump de abuso sexual luego de que Carroll lo denunció por agredirla en el probador de una tienda departamental de Manhattan en 1996. También la difamó al referirse a sus acusaciones como un engaño y una estafa. El año pasado, un tribunal federal de apelaciones ratificó la sentencia contra el presidente de Estados Unidos, quien ha intentado reiteradamente que se anulen las sentencias en su contra, pero sin éxito. Como ven, al presidente Trump apenas ayer en su noticiero de confianza, SDP Mañana, pues le habíamos contado cómo lo había calumniado la BBC y al día siguiente ya está metido en otro problema. Pero esta vez pidiendo misericordia de la Corte estadounidense. Esperemos que Carroll tenga toda la justicia del gobierno de Estados Unidos. También le cuento que el gobierno de Estados Unidos informó el arribo del portaaviones Gerald Ford, uno de los más grandes del mundo, a su comando de operaciones cerca del Mar Caribe. El poderoso portaaviones se suma a los operativos estadounidenses contra el narcotráfico y las supuestas narcolanchas. Su presencia aumenta las presiones contra Venezuela, ya que podría significar el comienzo de ataques contra objetivos narcoterroristas. Así se refiere Trump a estos hechos en su territorio, en Venezuela. Una posible incursión en el país sudamericano sería la segunda fase del plan de Donald Trump para acabar con el narcotráfico en la región del Caribe. Desde hace unos meses, Estados Unidos ha lanzado una ofensiva militar con ataques extrajudiciales contra embarcaciones a las que acusa de llevar drogas, lo que ha costado decenas de vidas. La llegada del portaaviones Gerald Ford aumenta las tensiones entre la administración de Trump y Nicolás Maduro, quien, aunque ofrece llamados a la paz en su perfecto inglés con su no war, parece que en Washington están decididos a continuar con su plan. Y que le cuento que también tenemos buenas noticias para la economía mexicana. El martes, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores cerraron la jornada con resultados muy positivos, lo que refleja la confianza de los inversionistas y un entorno internacional más estable. El dólar terminó la sesión en 18.31 pesos en operaciones mayoristas, lo que representa una baja de casi 7 centavos frente al cierre anterior. Con ello, la moneda mexicana acumuló su quinta jornada consecutiva de ganancias y en los mercados bursátiles la Bolsa Mexicana de Valores rompió récord histórico al superar por primera vez las 64.300 unidades. Las acciones de Regional, Grupo Carso y Banorte fueron de las más destacadas del día, lo que refleja el buen ánimo entre los inversionistas, aunque los panelistas de los noticieros de debate y así digan que no. Estos resultados se dan en medio de la posibilidad de que Estados Unidos ponga fin al cierre parcial de su gobierno, lo que ha traído mayor optimismo a los mercados globales. En conjunto, el fortalecimiento del peso y el nuevo máximo de la bolsa confirman buenas señales para la economía mexicana, que continúa mostrando estabilidad y confianza hacia el cierre de este 2025. Y hasta aquí las breves del día de hoy. Y voy a pedir que pase el sol. Hoy sí te viste buena onda, ¿eh? O sea, como que no hace tantísimo frío, como que la cosa anda bien, aunque luego le cuento cómo estaba usurpando mi lugar. Todos lo vieron. Todos vieron cómo quiere arruinar mi carrera, ¿verdad? Más o menos. Muchas gracias, señor Sol. Pues bien, le voy a contar algo que nos va a hacer muy felices a nuestro niño interior, porque la pandilla de Woody y Buzz Lightyear está de regreso. La franquicia más emblemática del cine animado está de vuelta. Disney y Pixar han revelado el primer tráiler oficial de Toy Story 5, que marca el regreso de toda la pandilla de juguetes que conquistaron el corazón de generaciones desde 1995. Quizás a los de atrás de la cámara no les tocó, pero a mí sí. Este nuevo capítulo nos trae una mezcla de nostalgia y humor, pero también
un tema muy actual. ¿Qué pasa con nuestros juguetes tradicionales en la era digital? La trama se centra en cómo Woody y sus amigos luchan por mantener su lugar en un mundo donde una tableta interactiva llamada Lillipad amenaza con robarse el show. El tráiler de Toy Story 5 ha tenido un gran impacto con millones de vistas en apenas unas horas de estreno. Si eres fan del universo de Toy Story, apunta la fecha, porque el estreno es el 19 de junio de 2026. Muchos consideran a Toy Story como la trilogía perfecta en el mundo del cine, que luego continuó con una innecesaria cuarta entrega y como en Disney les surge la quincena, van ahora por la quinta. Ojalá no nos deje mucho que desear, porque pues, uno vive de la esperanza de que salgan este tipo de cosas, ¿no? Y de ser feliz. Pero bueno, ¿se la va a perder? Cuénteme, ¿a usted le gusta Toy Story? ¿Es de esas personas que les gusta Toy Story? Lo espero en los comentarios. Y para cerrar este programa, este hermoso noticiero, donde le informamos todo lo que pasa en México y el mundo, esta muy bonita nota, porque yo soy muy fan de Frida Kahlo. Yo sé que hay mucho ahí snob que va a decir, ay, Frida Kahlo, me vale. Es la mejor artista, la mejor pintora que ha dado México. Y soporten. ¿Sabía que una pintura de Frida Kahlo podría romper récords históricos en el mundo del arte? Pues fíjese que el autorretrato Sueño la cama se subastará el 20 de noviembre en Nueva York y podría convertirse en la obra más valiosa vendida por una artista mexicana. ¡Eso, Frida! Y es que tras ser exhibida por Londres, Abu Dhabi, Hong Kong y París, por fin una casa de subastas pondrá a la venta la obra de Frida Kahlo, donde se estima que alcanzará entre 40 y 60 millones de dólares. Esa cifra podría superar el precio más alto para una artista femenina y para un artista latinoamericano. Y aquí viene lo interesante. La empresa de subastas tiene una buena historia en cuanto a la venta del arte de Frida Kahlo. Y es que en 2021 el cuadro Diego y yo se vendió por la suma de 34.9 millones de dólares. La obra más cara de nuestra Frida. Ay, esta es la que se va a subastar. ¿No les parece divina? Digo, o sea, obviamente uno la interpreta como el gran dolor que sufrió Frida en su tiempo. Es una gran obra. Pintada en 1940, El sueño, la cama, muestra a Kahlo recostada entre enredaderas mientras un esqueleto flota sobre ella. Se trata de una obra cargada de simbolismo e intensidad emocional que varios especialistas consideran como una de las más osadas de la pintura mexicana. ¡Viva Frida Kahlo y su arte! Por más millones que paguen, nunca le harán justicia. Y miren, yo me quedo con esto porque a mí, les decía, Frida es de mis pintoras favoritas en el mundo. Y con esto me despido porque esto fue todo por hoy, Pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse, compartir este video, decirnos qué les parece. Nos vemos mañana con el corazón por delante y adiós.